Hola a todos, bueno, nos volvemos a encontrar aquí en este rincón de Tricología Sabine para seguir aprendiendo sobre el cabello y otras cositas. Y la idea es hoy retomar el tema que habíamos dejado en punta la última vez que nos vimos. Vamos a seguir hablando del cabello, vamos a terminar de tocar un poquitico el tema de la parte química del cabello y pues vamos a centrarnos básicamente en el tema de los lípidos, ese 2% de la masa del cabello que quedamos, que la mencionamos, pero que amerita profundizar un poquito más en ella. Entonces, hablar de las propiedades del cabello, para ello necesitamos una buena dosis de asertividad porque vamos a empezar a tocar y a entrar en unos temas en los que tenemos que seguramente desaprender algunas cosas o aprenderlas de una forma diferente, y eso es muy difícil porque nos acostumbramos a veces a hacer las cosas de determinada manera y nos cuesta trabajo entender que se pueden hacer de otra manera. Por esa razón es que en alguna ocasión habíamos empezado a hablar aquí en este rincón acerca de un tema que tiene que ver con todo lo que se hace hoy en día, con la reingeniería, ¿sí? Pero reingeniería aplicada a la belleza. Entonces, ¿qué es la reingeniería? La reingeniería pues básicamente es un planteamiento más o menos moderno que tiene que ver con rediseñar todo lo que están dando. Todo lo que ya se había hecho se está rediseñando. Entonces, por ejemplo, a los carros les están haciendo reingeniería, ahora son eléctricos. En el tema de los secadores, en todo eso ha habido evolución, entonces en todo aplica la reingeniería. ¿Cuál es el objetivo de la reingeniería? Pues volvernos más eficaces, más efectivos y lograr mejoras en términos de costos, calidad, servicio, rapidez, ¿cierto? Y eso es lo que pretendemos hacer. Entonces, cuando hablamos de las propiedades del cabello, la idea es entender muy bien todo esto para poder lograr el objetivo, que es mejorar. Básicamente es mejorar. Entonces, si yo resumo todo esto, la reingeniería en belleza implica cambiar, es decir, es ver todo lo que hay que hacer ahora que ha avanzado la tecnología para lograr mejores sustanciales en todas las actividades de la peluquería. De eso se trata, de volvernos más eficaces, y eficaces no implica es que hacer las cosas más rápidas, es hacerlas mejor. Que tengamos claro que nosotros lo que vendemos a nuestros clientes es bienestar. No vendemos productos, vendemos el beneficio de esos productos. Y en eso nos vamos a enfocar. Vamos entonces a entrar en materia y vamos a tratar de entender cómo es que juega la reingeniería en todo esto. Y al final de todo el tema de hoy vamos a ver en dónde aplica la reingeniería, ¿sí? Entonces, lo primero es que vamos a retomar el tema de la grasa en el cabello. Para ello, pues vamos a recordar lo que habíamos hablado de la composición química del cabello. Habíamos dicho que el 2% de la masa del pelo, es decir, si volvemos aquí a mi pelo didáctico, si este pelo pesa 100, de esos 100, 2 es lípidos, ¿sí? Y habíamos dicho que esos lípidos se producen aquí adentro del folículo piloso, en la glándula sebácea. Es decir, en términos generales, una persona no tiene pelo graso. Tiene una glándula sebácea muy activa, por ende cuero cabelludo graso, y esa grasa migra hacia el pelo por ese proceso de absorción natural que hace el pelo, ¿cierto? De atrapar la grasa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo un problema de grasa que ya se está reflejando aquí en el pelo, pues lo que tengo que controlar es a la que produce la grasa. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que si mi problema de grasa ya me está afectando, pues no se trata de lavar el pelo, que es lo que la mayoría de las personas hacen. Empezar a lavar el pelo con más frecuencia, y eso es un error. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a lavar mi pelo todos los días, adicionalmente que las personas que tienen grasa en el pelo se lavan el pelo con rabia. No sé si se han percatado que cuando tienen grasa en el pelo se lavan así, hacen así con los dedos. Entonces, si yo hago eso, pues lo que estoy haciendo es todo lo contrario de lo que debería hacer. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo presión a esta glándula, la estoy activando, y entonces, ¿qué pasa? Que ella se vuelve más profusa.
Yo siempre hago en las charlas esta reflexión. Las señoras, las que son mamás, saben mucho de glándulas porque aquí adelante tienen dos. Los senos son glándulas mamarias. Y cuando el bebé nace, lo primero que le dice el médico es ponga al niño a que succione rápido porque entre más chupe, entre más active la glándula, más leche va a producir. Pues aquí pasa lo mismo. Si usted le hace así, todo el tiempo a esa glándula, pues se va a volver más profusa y va a producir más grasa. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a controlar esa grasa. ¿Y cómo la vamos a controlar? Pues vamos a aplicarle a esa glándula un producto de carácter astringente. De eso es de lo que se trata todo. Entonces, algunos se estará preguntando, ay, astringente, pero ¿eso qué es astringente? Pues, astringente es un producto que astringe, es decir, que reprime, que constriñe. Entonces, de lo que se trata es de aplicar una sustancia que sirva para contraer. ¿Qué vamos a contraer? Tejidos orgánicos. Entonces, si ustedes buscan en una buena enciclopedia, en una anatomía, en un libro de química básica, van a encontrar que eso es un astringente. Entonces, un astringente es un producto que produce contracción de tejidos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar un buen astringente. ¿Sí? ¿Cuál es el astringente? Pues va a depender de la cantidad de grasa que esté produciendo. Entonces, si lo que yo tengo es un cabello que es muy graso, ¿cierto? ¿Qué es muy graso? Muy graso es que me lo lavo en la mañana, pero a las pocas horas ya tengo mucha grasa. Estas personas que tienen este problema, que son muy profusas en la producción de grasa, normalmente tienen un problema adicional y es que esa grasa es tan abundante que tiende a coger un olor maluco. ¿Sí? Entonces hay que tratarla con mayor severidad. ¿Cuál es el tratamiento que se debe aplicar a este tipo de cabellos? Pues lo que hay que hacer es un tratamiento de choque. ¿Qué es tratamiento de choque? 3 champús seguidos. Entonces, el primer champú, ese sí con rabia, aplicamos al cuero cabelludo, masajeamos muy bien, lavamos con abundante agua. Inmediatamente volvemos a aplicar el champú. Ahora vamos a hacer énfasis en la fibra capilar. Entonces con las manitas lo pasamos, extendemos a la fibra capilar. Si está en la ducha y tiene tiempo, pues ayúdese con un peine, que toda la fibra capilar quede bien limpiecita y lavamos con abundante agua. Tercer champú, inmediatamente aplicamos el champú y lo ideal es que ese tercer champú lo dejemos ahí quietico en la cabeza unos 3 minuticos siquiera. ¿Qué estoy haciendo? Le apliqué 3 veces un remedio para la grasa a esa glándula. Un remedio, es decir, un astringente que la va a constreñir mucho. ¿Qué sigue después de eso? Pues al siguiente día no se lave el cabello, con certeza no va a tener grasa, porque se aplicó 3 veces un astringente, esa glándula está ya asustada porque no quiere que le casquen más. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir lavando el cabello, como lo hace tradicionalmente, solo que utilizando el champú de ortiga. Una sola aplicación, ya no tiene que repetir los 3 champús. ¿Sí? Si en algún momento se vuelve a exacerbar la producción de grasa, pues volvemos a aplicar los 3 champús. Ahora, si mi cabello no es muy graso, es decir, que me aguanta 3 días, que lo lavo cada 3 días, pero que sin embargo cuando lo lavo presenta una grasa más o menos importante, pues el ortiga es el champú, el de romero y quina es el champú que corresponde ahí. ¿Por qué? Porque es menos astringente que la ortiga. Ya, ese le va a ayudar a controlar ese problema de grasa. Y si lo que tengo es lo que tienen la mayoría de las personas, lo que llamamos cabellos mixtos, ¿sí? Que es un cabello que es moderadamente graso en la raíz y las puntas secas, el champú de aloe vera es perfecto. ¿Por qué? Porque él va a balancear agua y grasa naturales en el cabello y lo va a mantener limpio, en orden y sin exceso de grasa. Entonces, esos son los productos que podemos utilizar para controlar la grasa. Si es muy graso, un producto muy astringente, la ortiga. Si no es tan graso, pues un producto no tan astringente, el romero está bien. Y si es moderadamente graso, cabellos mixtos, pues un champú con extracto de aloe vera puede funcionar muy bien. Eso sí, busque un buen champú que si es de aloe vera, sea de aloe vera, que tenga extracto de aloe vera, que tenga extracto de romero, es decir, que usted vea que funcione.
Y tengan mucho cuidado con este tipo de productos. ¿Por qué? Porque si usted tiene un cuero cabelludo normal o seco y se aplica un producto que tenga algún grado de astringencia, pues pilas, porque le va a resecar. Y ahí le encimo una cosita. Si lo que pasa es que usted tiene cabello seco, báñese con un champú de manzanilla que le va a hidratar, le va a humectar y le va a favorecer para ese tipo de cabellos. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a empezar a hablar de las propiedades del cabello. Y alguien estará preguntando, ¿y eso a mí para qué me sirve saber de las propiedades del cabello? Pues lo importante es que sepa de las propiedades del cabello, no que se sepa las propiedades del cabello. Cualquiera se las sabe y cualquiera las recita, ¿cierto? Permeabilidad, resistencia, elasticidad, potencial eléctrico, plasticidad. O sea, no es saberlas, es entenderlas y poderle dar una aplicación a ese conocimiento que tengamos de las propiedades del cabello. Es decir, eso tiene que servir para algo. Entonces, ¿cuál es la idea? Primero, resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia, aunque la vamos a dividir en dos estadios, pero de lo primero que vamos a hablar es de la resistencia a la tensión. Eso. Es decir, mi cabello es resistente. Y esa resistencia, pues, es tal que permite hacer cosas como esas que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo importante tener claro? Que la resistencia de mi cabello depende de la buena salud de las microfibras y macrofibras que la conforman, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan del pelo didáctico, miren, aquí tenemos que el pelo didáctico simula la cutícula, esta manguerita que está aquí por fuera, y el córtex, que es el que le da la resistencia, si se acuerdan de lo que vimos en nuestro video anterior, pues el córtex está formado por estas pequeñas fibras, ¿cierto? Que esas fibras están hechas de queratina beta y colágeno, ¿sí? Que son las que le brindan a mi cabello la elasticidad. El hecho de que sean de queratina beta y colágeno, igual a mi piel, hace que sea elástico. Y el hecho de que sea a manera de hilitos de fibras, pues hace que sea resistente, exactamente igual que esta soga que yo tengo aquí en mi pelo didáctico. Entonces, cuando tengo problemas de resistencia en mi cabello, debo proveerle a mi cabello productos que me ayuden a formar microfibras y que también me ayude a formar macrofibras. Piensen en productos con colágeno y con taninos. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata y cómo funcionan esos productos. Le haremos un capítulo especial a ese tema. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que mi cabello, la resistencia, cuando hablamos de resistencia, también tiene una resistencia a la temperatura. Y esa resistencia a la temperatura se deriva de la cantidad de agua que tiene. Recuerden que el 70% de la masa de mi cabello es agua. El agua hierve, se evapora cuando llega a 100 grados centígrados. De suerte que cuando yo plancho mi cabello a temperaturas superiores a 100 grados centígrados, la mayoría de las planchas están en grados Fahrenheit, eso equivale más o menos a entre 220 y 230 grados Fahrenheit. Cuando yo pongo plancha a una temperatura superior a esa, eso que ven salir ustedes ahí que parece humo, no es humo, es vapor de agua. Y es ese vapor de agua del agua que está dentro de mi cabello y está hirviendo y por ende está evaporándose. Si tengo un cabello tinturado, decolorado o maltratado ya, pues si está maltratado ya la plancha sabemos pues que lo está acabando de dañar. Pero si no está tan maltratado y lo plancho a esa temperatura, lo voy a dañar, aunque el daño es menos severo que si mi cabello estuviera sano. ¿Por qué? Si yo pongo la plancha en un cabello poroso, en un cabello que ya ha sufrido algún proceso químico, se habrán dado cuenta que la plancha suena y usted ve salir vapor de agua. Pero cuando plancho un cabello sano, ya no suena sino que se oyen pequeñas detonaciones. Esas pequeñas detonaciones están haciendo esto dentro de su fibra capilar. Están explotando el cabello. ¿Por qué? Porque no tiene cómo liberar presión. Entonces es como cuando una olla de esas a presión, usted le pone un ladrillo encima del pito, pues se explota. Aquí pasa lo mismo. Si el cabello está sano, no tiene por dónde liberar presión y se explota.
Eso es lo que pasa y esa es la razón por la cual cuando planchamos el cabello con mucha frecuencia y con mucha temperatura, empezamos a ver que hay pelitos que se revientan. Todo el tiempo va a haber punticas de pelo por ahí. Es donde este pelito se reventó y se partió. ¿Qué hay que hacer? Utilizar un buen protector térmico. Y recuerde que un protector térmico no es para proteger del calor. Nada protege del calor. Un protector térmico es un producto que le permite con bajitas temperaturas obtener el mismo resultado que si estuviese utilizando altas temperaturas. El mejor, lisísimo. Ese es nuestro protector térmico, se llama lisísimo planchador. También hay un lisísimo para cepillar, pero este producto es bien especial. Con la sola aplicación ya le va a alisar como el 40% el pelo, de suerte que necesita mucho menos temperatura. Ahí les vamos a estar contando y pueden ver en nuestras redes de qué se trata el lisísimo planchador. Otra propiedad del cabello es la elasticidad. La elasticidad también depende de la buena salud del córtex. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que el córtex de mi cabello esté bueno, y recuerden lo que vimos en el video anterior, para que el córtex de mi cabello esté protegido, debo cuidar la cutícula. De eso es de lo que se trata. Entonces, la elasticidad de mi cabello depende de la buena salud de estas microfibras, de estas macrofibras, y se da, ¿por qué? Por la presencia de colágeno dentro de mi cabello, colágeno y queratina beta. Eso es lo que le otorga la elasticidad. Cuando tengo problemas de elasticidad, ¿cómo sé que tengo problemas de elasticidad? Porque es que mi cabello debe comportarse como un caucho elástico, es decir, que lo estiro y él vuelve a su posición original. Si yo estiro mi cabello y se queda así estirado, o se revienta fácilmente, lo que sucede es que debo proveerle a mi cabello algo que lo repare. Colágeno funciona muy bien y potenciamos el efecto también con taninos. Elasticidad. Bueno, la siguiente propiedad. Aquí estamos mostrando esas microfibras del cabello y esto es lo que pasa. Cuando la cutícula se ha dañado, quedan expuestas las microfibras, estas microfibras, y si yo le estoy haciendo a mi cabello un proceso químico de coloración, inclusive el tinte que tiene amoníaco, pues ¿qué pasa? Que vamos a dañar las microfibras, mi cabello tiende a volverse más delgado y se va a reventar. Esa es la explicación. Bueno, entonces, hay otra propiedad que esta me gusta mucho y es muy importante, porque esta es la que nos ayuda, si la entendemos bien, a hacer un buen cepillado sin necesidad de abusar de la temperatura. Se llama plasticidad. ¿Qué es plasticidad? Es la capacidad de un cuerpo, en este caso mi cabello, de dejarse moldear. Si tengo un cabello ondulado, lo puedo alisar temporal o definitivamente, y de la misma manera si tengo un cabello liso, lo puedo ondular temporal o definitivamente con una pinza o con un proceso de permanente. ¿Qué debo tener claro? Que mi cabello siempre tiende a estar en su forma natural, ondulado si es ondulado o liso si es liso. ¿Y por qué permanece así? Porque recuerden que la cutícula de mi cabello, que es la que le da la forma al cabello, está pegada por unos átomos de hidrógeno, lo que conocemos como el pH. Esa es una fuerza atómica que no la vamos a zafar tan fácilmente. Recuerde que de la única manera que puedo abrir la cutícula es alterando su pH. pHs menores a 3 o pHs menores a 8 me van a abrir la cutícula. De otra forma no se abre la cutícula, acuérdense de eso y voy a hacer énfasis en eso siempre. Es falso que el calor abre la cutícula, que el frío cierra la cutícula, ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿sí? Entonces no, lo único que abre y cierra la cutícula es una variación en el pH. ¿Qué pasa? Que como mi cabello él siempre quiere ser ondulado o quiere ser liso, depende de mi genética, si yo quiero cambiar su forma de ondulado a liso, lo que debo hacer es relajar esos puentes de hidrógeno que están pegando esas escamitas de queratina. ¿Cómo los relajo? Pues aumentando la cantidad de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? Con agua. Acuérdense que el agua es H2O.
es una molécula que tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Le está aportando mucho hidrógeno, va a relajar los puentes de queratina, de hidrógeno que hay ahí, es decir, va a aflojar, por llamarlo de alguna manera, esas pequeñas escamitas de queratina que hay ahí y va a permitir que el cabello se estire. Entonces, cuando haga un cepillado, ojo con esto, grábese esto porque seguramente nuestro próximo video va a tener que ver con ello. Recuerde que lo que alisa el pelo no es el calor. Cuando hablo de un cepillado, en un cepillado lo que alisa el pelo no es el calor. Lo que alisa el pelo es la presencia de agua. Otra cosa es cuando plancho el cabello. Cuando plancho el cabello, ahí sí necesito calor, pero acompañado de presión. Por eso alisa, igual que cuando planchas una prenda. Es exactamente lo mismo. Entonces, hablaremos de ello en el próximo capítulo. Y esta es otra propiedad bien interesante del cabello. Se llama el potencial eléctrico. ¿Qué quiere decir potencial eléctrico? Pues que mi cabello es capaz de generar cargas. Si alguna vez se han quitado un saco de lana en la oscuridad, se habrán dado cuenta que produce chispitas. ¿Por qué? Porque genera electricidad. Y cuando se genera electricidad, recordemos que en donde hay un elemento, un cable, un pelo, cualquier cosa, por el cual está circulando energía, una corriente eléctrica, en torno a él se genera un campo magnético, se genera se generan cargas. Y mi cabello, recuerden que él tiende a ser catiónico, es decir, mi cabello es negativo por naturaleza. Si yo lo froto, estoy generando cargas en él. Y si tengo exceso de cargas, como todas las cargas son iguales, negativo con negativo, se repelen. Y al repelerse, eso es el frizz. Entonces, frotar mi cabello, o si yo ando en moto, en patineta, en bicicleta y tengo el pelo al aire, pues ¿qué pasa? Que el pelo al aire está recibiendo fricción del aire. Por eso es que genera cargas también y eso genera frizz. ¿Qué podemos hacer? Acuérdense, si andas en moto, en patineta, bueno, lo que sea, que te va a mantener el pelo al aire, o si estás en la playa que está soplando todo el tiempo brisa, pues aplícate un producto que ayude a bajar el frizz. Un producto Livon como el texturizante, como el protector, te va a ayudar a bajar ese frizz. ¿Sí? Pero tengamos claro eso. ¿Qué pasa también? Que cuando yo estoy cepillando inadecuadamente le puedo proveer a mi cabello una fricción innecesaria y voy a terminar un cepillado con el pelo así esponjado. La próxima semana vamos a hablar de ello. Importantísimo que tengamos clara esta última propiedad del cabello. Se llama la permeabilidad. Esa permeabilidad de mi cabello es esa capacidad que tiene mi cabello para retener agua. Por eso yo diría que en vez de decir permeabilidad deberíamos decir la CRA, que es un término que se usa en química también, que quiere decir capacidad de retención de agua. ¿Sí? Pero bueno, siempre lo han llamado permeabilidad y en los libros de tricología encontramos que la propiedad del cabello es permeabilidad. Y de lo que se trata es de esa capacidad de mi cabello de retener agua. Entonces mi cabello es muy bueno reteniendo agua, ¿cierto? Atrapando agua. De hecho, mi cabello tiene esa característica, es que es higroscópico también. Se utiliza, bueno, después les cuento para qué se utiliza en cosas de cuando controlamos el tiempo y para predecir lluvias y todo eso se utiliza un cabello. Pero como mi cabello tiene esa capacidad de absorber agua, ¿por qué? Pues les voy a explicar. Recuerden que mi cabello está formado de moléculas de queratina. Y la queratina, si yo veo cómo está conformada una molécula de queratina, voy a encontrar que tiene muchos átomos de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Atrapa mucha agua. ¿Sí? Entonces, debo tener claro eso. También debo tener claro que mi cabello puede atrapar agua por un fenómeno que se llama polaridad. ¿Sí? Entonces, cuando está en presencia de agua, él absorbe agua muy rápidamente y la lleva a su interior. Esa es la razón por la cual, cuando lavamos el cabello de una persona que es muy crespa, cuya característica fundamental es que su cabello es seco, pues vamos a notar que cuando nuestros amigos estilistas llevan una
una clienta con el cabello muy crespo al lavacabezas, si se habrán fijado que cuando usted le pone la manguera con el agua ya, agua, y no, usted ve el pelo seco y no ve agua por ningún lado. Es porque toda esa agua llega al pelo y se absorbe inmediatamente. Si yo no tengo la precaución de saturar muy bien mi cabello con agua, ¿qué va a pasar? Que cuando ponga el champú, pues adentro de ese pelo todavía hay espacio. El champú también se mete dentro del pelo porque no ve que el champú es más del 60% es agua. Entonces, ¿qué pasa? Que no le va a hacer espuma y después dicen cosas como que, ay, se cortó el champú. Que porque no le hizo espuma. Si no, el champú no se corta. Es que si no tuvimos la precaución de saturarlo adecuadamente, va a retener el champú y no va a hacer buena espuma. De eso es de lo que se trata. Algo que debo tener claro. Un cabello poroso va a absorber más agua que un pelo natural, eso es obvio. Cabellos crespos que por naturaleza son muy secos van a absorber más agua. Importantísimo que tenga claro que este fenómeno del que estábamos hablando aquí de la polaridad y que tiene que ver con la absorción me sirve para comprender, esto también será tema de un video más adelante, por qué siempre que aplico un producto en el cabello, óigame bien, un producto como tintura, decolorante, tratamiento, todo ello se debe aplicar en un cabello siempre húmedo, siempre húmedo. ¿Por qué? Porque este fenómeno de polaridad va a hacer que absorba mejor nutrientes, tintura, pigmentos, todo lo que necesito meter dentro del cabello se va a absorber mejor si tengo el cabello húmedo. Se lo voy a explicar en un video más adelante. Ahora, si quieren saber cómo funciona la polaridad, pues piensen simplemente en esto. Cuando se les hace un reguero de agua y usted la va a recoger con un trapo, siempre utiliza un trapo que esté húmedo y se darán cuenta que un trapo húmedo recoge más rápido el agua que un trapo seco, por ese fenómeno de polaridad. Ya hay agua en el trapo húmedo, absorbe más rápidamente. Eso mismo pasa en el cabello, igualito. Entonces tengamos claros esos conceptos porque más adelante lo vamos a estar utilizando. Si sé muy bien cómo funciona la permeabilidad en mi cabello, si sé qué es la permeabilidad, voy a aprender a hacer un buen champú. Y básicamente se trata de que antes de aplicar el champú, asegúrense de saturar el pelo muy bien de agua. Yo siempre les digo que piensen que el cabello es como una esponja de esas de lavar la loza, la cual antes de utilizarla yo la pongo debajo del chorro de agua y le hago así. ¿Para qué? Para que absorba mucha agua. Haga lo mismo con el pelo. Antes de ponerle champú, hágale así, ¿para qué? Para que absorba mucha agua. ¿Listo? Ahora, alguien se estará preguntando, ay, bueno, ¿y qué? ¿Toda esa carreta que me trae aquí? ¿Y la reingeniería qué? ¿Cierto? Pues la reingeniería está en los procesos. Todo esto que vimos de aquí para atrás nunca ha cambiado. Es decir, desde los hombres de la edad de piedra, desde el de neandertal, el pelo siempre se ha comportado igual. Siempre ha tenido permeabilidad, siempre los pelos crespos han sido más porosos, están formados de la misma queratina. Eso no ha cambiado. ¿En dónde aplica la reingeniería? La reingeniería está en los procesos, en lo que hacemos hoy en día. Esto era lo que se hacía en los años 80, el copete Alf. En los años 60 se hacían este tipo de moñas, ¿cierto? ¿Qué pasó? Pues que la moda cambió, que las mujeres se volvieron más prácticas porque ahora son más ejecutivas. Entonces ahora esto es reingeniería. Es una nueva forma de lucir. ¿Qué es lo que sucede? Que para que esto sea posible, para poder tener un cabello suelto, para lucirlo, pues tenemos que estar pensando en que eso funciona solamente si tenemos pelos sanos. Y esos pelos sanos, pues ahí es donde entra todo lo que involucra hacer todos estos procesos. Menos temperatura, productos más amistosos, productos con más nutrientes, productos más novedosos. De eso se trata la reingeniería, de los procesos que hacemos ahora en el mismo pelo que ha existido siempre. Entonces, no olviden el concepto porque seguramente más adelante vamos a estar hablando de eso. El próximo capítulo entonces vamos a profundizar en el tema del cepillado y
vamos a hablar más a profundidad de cada una de las propiedades del cabello y vamos a entender para qué nos sirve saber de todo ello. Entonces los esperamos en nuestro próximo encuentro, en este rincón de Tricología Sabine, tricología.com, para aprender sobre el cabello y otras cositas. No olviden, si les gustó el video, compartirlo. Recuerden que amor con amor se paga. Aquí trabajamos con mucho esmero tratando de llevarles cosas que sean positivas. Aquí no les enseñamos trucos, no les enseñamos nada, les enseñamos técnicas y tratamos de hacer de nuestra profesión, para nuestros amigos los estilistas o para las personas que no son estilistas pero que nos ven, pues aprender más acerca de la belleza de una forma técnica, para saber qué es lo que nos aplicamos, qué es lo que hacemos y cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chao.